Much Marcle es un pintoresco pueblo en Herefordshire, Inglaterra, y hogar de una tradicional comunidad de agricultores unida que data de muchas generaciones. También es el lugar de nacimiento de uno de los asesinos en serie más infames de la era moderna en la historia del Reino Unido. A las 8:30 am, el 29 de septiembre de 1941, en una sórdida habitación de la planta superior de una cabaña en el pueblo, nació un niño. Sus orgullosos padres, Daisy y Walter, lo llamaron Frederick Walter Stephen West. Era su primer hijo sobreviviente y con sus rizos rubios y deslumbrantes ojos azules, dejó a los lugareños asombrados por lo hermoso que era el bebé. Durante el transcurso de los próximos 10 años, Daisy dio a luz a 6 hijos más, aunque tristemente su tercer hijo, David, murió dentro de un mes después de su nacimiento. A medida que la familia crecía, los West se mudaron 2 veces. Finalmente se establecieron en Moorcourt Cottage, la casa donde Fred West pasaría el resto de su infancia. La familia vivía en considerable pobreza, viviendo de la tierra, con 8 de ellos viviendo en una cabaña de 3 habitaciones que no tenía agua corriente ni electricidad. Las instalaciones sanitarias eran un cubo que debía vaciarse a diario en un pozo de aguas residuales lleno de ratas. Pero la casa, aunque aislada, tenía impresionantes vistas panorámicas del campo. De los 6 hijos supervivientes de Daisy, Fred era con mucho su favorito y fue descrito por sus hermanos como el niño de los ojos azules de mamá. Fred, a cambio, adoraba a su madre y ambos compartían un vínculo especial, rozando lo insalubre. Fred nunca se llevó bien con su padre, quien estaba mucho más cerca de sus otros hijos. Fred fue el primero en asistir a la escuela local, pero tenía dificultades educativas y a menudo tenía problemas por ser desaliñado. También fue acosado sin piedad por sus compañeros de clase. Fred tenía muy pocos amigos y dependía de sus hermanos para tener compañía, y estaba particularmente cerca de su hermano menor John, aunque incluso él acosaba a Fred a veces. Los niños West pasaban sus veranos y tiempo libre ayudando con las tareas, y se rumoreaba que los lazos dentro de la familia se volvían más estrechos de lo natural, y en particular, la relación entre Fred y su madre podría haber sido incestuosa. En su vida posterior, Fred también habló de las tendencias pedófilas de su padre con las niñas jóvenes, y afirmó que era una parte normal de su infancia, creciendo en Much Marcle, una actitud que Fred llevó a su vida adulta. Cuando Fred dejó la escuela a la edad de 15 años, apenas podía leer o escribir, pero inmediatamente encontró un trabajo trabajando con su padre como peón de granja, y más tarde se unió a él su hermano John. Para entonces, los rizos rubios de Fred se habían oscurecido en una maraña de cabello grueso, rizado y casi negro, y los fines de semana, los chicos West frecuentaban la cercana ciudad de Ledbury, donde se encontraban con otros chicos locales. Fumaban, bebían y comían papas fritas, y Fred estaba mostrando más interés en su apariencia. Con sus penetrantes ojos azules y cabello rizado oscuro, era considerado el hombre más guapo del pueblo por las jóvenes de la zona. Sin embargo, su comportamiento grosero y mal educado con las mujeres jóvenes pronto cambió la opinión que tenían sobre él. Fred simplemente agarraba a las chicas que le gustaban, sin importar si ellas correspondían o no. También disfrutaba robando chicas a sus amigos. A los 17 años, Fred compró una motocicleta que se convirtió en su orgullo y alegría. Era una James de 125 cc de color malva. Pero en la noche del 28 de noviembre de 1958, Fred tuvo un accidente cuando chocó su motocicleta contra una chica local llamada Pat Mans, que iba en su bicicleta. Tanto Fred como Pat resultaron heridos, aunque Pat se escapó con rasguños y moretones menores, mientras que Fred sufrió una grave lesión en la cabeza y varias fracturas. Fred estuvo inconsciente por 7 días en el hospital de Hereford. También le pusieron una placa de acero para reparar su cráneo fracturado. Se cree que el accidente tuvo un efecto profundo en su vida y capacidades mentales, y le dejó problemas de por vida como resultado de ello. También cambió su anterior buen aspecto.
ahora tenía facciones torcidas y cojeaba. Después de su recuperación, intentó volver a su antigua vida social en Ledbury, pero pronto se convirtió en el hazme-reír cuando sus lesiones le impidieron bailar, como antes podía aún hacerlo. Por primera vez, Fred empezó a mostrar signos de agresión. También luchaba por vivir en casa, y las tensiones con su padre eran insoportables. Fue por esta época cuando conoció a Catherine Bernadette Costello, de 16 años, conocida como Rina o Rini. Se conocieron en un baile en el salón conmemorativo de Much Markle. Rina acababa de mudarse desde su Escocia natal para quedarse con familiares en el pueblo. Venía de un pobre pueblo industrial cerca de Glasgow y fue criada por su padre después de que su madre se marchara. Y desde una edad temprana había tenido problemas con la policía y se la consideraba una delincuente, posiblemente debido a su problemático pasado. Era una de las pocas chicas que Fred había conocido que ignoraba su falta de respeto hacia las mujeres y sus constantes demandas sexuales. Sin embargo, ella apreciaba el afecto perverso que él le demostraba. Sin embargo, su intensa relación y los celos de Fred llevaron a acaloradas discusiones y finalmente ella regresó a Escocia. Fred entonces dirigió su atención a una chica local que solo tenía 13 años y se encontró secretamente con ella para tener relaciones sexuales durante los siguientes 6 meses. También seguía pasando los fines de semana en Ledbury y en una ocasión agarró a una chica y cuando ella rechazó sus avances y lo golpeó, perdió el equilibrio y cayó por una escalera, golpeándose la cabeza en el piso de concreto de abajo. Volvió a perder la conciencia y al despertar un día después, su conducta había cambiado otra vez. Su mal humor e irritabilidad aumentaron, haciendo que su familia y conocidos creyeran que tenía daño cerebral. Después de este último incidente, Fred recurrió al delito menor, y él y su amigo Brian Hill fueron atrapados después de robar joyería de una tienda local. Los tribunales los multaron con 4 libras a cada uno. Este fue el primero de muchos encuentros con la ley, y el siguiente fue cuando se descubrió que la niña de 13 años con la que había estado durmiendo estaba embarazada de su hijo. Y fue acusado de tener conocimiento carnal ilegal de una niña. El escándalo fue el detonante para que su madre, Daisy, lo expulsara de la casa. Fred se mudó con Violeta, la hermana de su madre. Durante este tiempo, los West no le hablaron y él renunció a su empleo en la granja. Finalmente, el juicio se derrumbó cuando la niña de 13 años se negó a dar testimonio, dejando a Fred como un hombre libre y menos de un año después, su madre le pidió que regresara a casa. Rini también había vuelto de Escocia y se reunió con su pareja. Sin embargo, en los 2 años desde su separación, ella había estado trabajando como prostituta en Glasgow. También estuvo en Borstal tras ser atrapada robando. Rini también estaba embarazada tras una corta relación con un chofer de autobús asiático. Fred decidió que la mejor solución sería intentar abortar al niño él mismo. Pero durante la cruda operación, la pareja fue descubierta y abandonaron el intento. En lugar de eso, se casaron y Fred aceptó criar al niño como propio. Fred, sabiendo que su madre no aprobaría la unión, esperó hasta cumplir 21 años para casarse con Rini sin el permiso parental. La boda tuvo lugar en la oficina de registro de Ledbury el 17 de noviembre de 1962. John, el hermano de Fred, fue el único invitado y fotografió la boda. Escalofriantemente, esta misma foto apareció en carteles de desaparecidos, cuando después de 32 años se percataron que nadie había sabido de Rini en mucho tiempo. Fred y Rini pasaron su noche de bodas en el sofá de la sala de los padres de Fred. A Daisy no le agradó demasiado el matrimonio secreto, y sin ningún otro lugar a donde ir, la pareja recién casada decidió comenzar su vida matrimonial en Escocia, cerca de donde Rini había crecido. Comparado con el hermoso campo de Much Markle, era una existencia sombría en un lugar igualmente sombrío. El matrimonio estaba condenado desde el principio. Las insaciables y brutales demandas de sexo de Fred a menudo dejaban a René en lágrimas y en realidad equivalían a una violación. René también retomó su vida como prostituta, algo que Fred alentó, y su vida se redujo a constantes demandas de sexo violento por parte de Fred, así como a golpizas regulares de él, incluso cuando estaba muy embarazada. El 22 de marzo de 1963, Rini dio a luz a una niña a la que llamaron Charmaine Carol Mary. La raza mixta del niño era muy evidente y sorprendió al lado de la familia de Rini.
Para no sorprender a la familia West, la pareja inventó una historia, diciendo que Rinnie había perdido al bebé que esperaba y que adoptaron un bebé asiático en su lugar. Fred tomó un disgusto instantáneo por el niño que obviamente no era suyo. Y el nacimiento de Charmaine causó un conflicto con René, y la pareja se separó brevemente y René vivió solo con Charmaine en un bloque de apartamentos en Glasgow. Pero Fred pronto se unió a ella, y la pareja vivió en el lúgubre vecindario. En la calle Savoy número 25, la primera de 3 casas numeradas 25. En las pocas ocasiones que Fred volvió a Much Marcle, presumía a quien quisiera escuchar que él era el señor grande en Glasgow, involucrado en el tráfico de drogas y el inframundo. En realidad, era un vendedor de helados que conducía una camioneta amarilla brillante de Mr. Whippy y pasaba sus días buscando clientes en las extensas propiedades de Glasgow. El trabajo también le permitía coquetear con chicas adolescentes, atrayéndolas a su camioneta en cada oportunidad. El 1 de julio de 1964, poco más de un año después de que naciera Charmaine, Rinnie dio a luz nuevamente, esta vez al hijo de Fred, una niña a la que llamaron Anne-Marie. Fred adoraba a su primera hija, mientras que Charmaine era tratada de manera atroz y recibía toda la ira del temperamento de Fred a diario. Con su creciente familia, Fred y René se mudaron a un piso más grande en la cercana calle McKellen, y mientras vivían allí, Fred alquiló un pequeño lote y cultivó papas y coles. Sin embargo, de manera ominosa, mantuvo una sección de la parcela despejada y rastrillada, pero nunca plantó nada en ella. Cuando los demás titulares de la parcela le preguntaron para qué era la parcela, él dijo que se guardaba para algo especial. Fred también se convirtió en un visitante frecuente de su parcela a altas horas de la noche, y a menudo llevaba a chicas jóvenes allí para tener relaciones sexuales. Sospechosamente, cuando Fred vivía en la zona, al menos 4 chicas jóvenes desaparecieron sin ser encontradas, y muchos creen que sus asesinatos comenzaron en Escocia. Y la parcela habría sido un lugar de entierro perfecto. Es posible que nunca sepamos la verdad, ya que en los años posteriores el área fue arrasada y redesarrollada. Ahora es una intersección de 13 carriles de la autopista 1008. Durante su tiempo en Escocia, Fred tuvo muchos romances y engendró al menos un hijo ilegítimo llamado Stephen. También se decía que un niño llamado Gareth era de Fred. También fue responsable de una terrible tragedia cuando atropelló y mató a un niño pequeño con su camión de helados. Después de la muerte del niño, Fred fue vilipendiado por los locales y decidió dejar Glasgow y regresar con Charmaine y Anne-Marie a Much Marcle. Para entonces, su matrimonio era inestable, y Rinnie se negó a ir con él, prefiriendo quedarse en Glasgow con su nuevo amante. Al final, Rinnie se le unió y ambos se mudaron al sitio de caravanas Willows en Gloucester. Sin embargo, Rinnie volvía frecuentemente a Escocia y después de una de estas visitas, regresó a Gloucester con 2 amigas, Isa McNeil y Anna McFall. Ambas chicas estaban descontentas en casa y querían intentar encontrar trabajo y una nueva vida en Inglaterra. Las 3 mujeres y los hijos de Rinnie fueron recibidos en la estación de autobuses de Gloucester por Fred, quien en ese momento trabajaba para un matadero. Las recogió en su camión apestoso que aún estaba cargado con restos de animales. Los 4 adultos y 2 niños vivían en su pequeña caravana, pero después de unas pocas semanas encerrados en la caravana y sin poder encontrar trabajo, las mujeres pronto deseaban estar de vuelta en Escocia. También tenían que vivir con un Fred grosero e impredecible, cuya relación volátil con Rinnie a menudo terminaba en violencia. Isa y Rinnie planearon en secreto irse y contactaron al ex amante de Rinnie en Escocia, y arreglaron para que él condujera desde Escocia y las recogiera. Pero Anna, que se había vuelto muy amiga de Fred, le contó de su plan para escapar, y él llegó a casa del trabajo inesperadamente y sorprendió a las mujeres empacando. Se produjo una violenta confrontación entre el hombre, Rinnie, y Fred agarró a los niños y se negó a dejar que Rinnie se los llevara. Al final, una angustiada Rinnie, junto con Isa, se fue sin sus hijos. Anna dijo que se quedaría cuidando a los niños. Se había enamorado completamente de Fred, y en cartas a su madre, escribió sobre su nueva vida con Fred, cómo se mudaron a una hermosa casa y planeaban casarse. Esto era una mentira, aún vivían en la caravana, y Anna, de 16 años, luchaba por cuidar a Charmaine y Anne-Marie, hasta que Fred las puso en un hogar de cuidado. Las chicas eran devueltas a Fred por cortos periodos o acogidas cuando él no las quería cerca.
De vuelta en Glasgow, Rinnie extrañaba desesperadamente a sus hijos, y en el verano de 1966 regresó a Inglaterra para reclamarlos. Pero cuando descubrió la verdadera extensión de la relación de su amiga Anna con su esposo, Rinnie se consumió de celos, y en lugar de regresar a Escocia con sus hijos, los llevó a un parque de caravanas cercano. Furiosa por la traición de su examiga, robó sus pertenencias y comenzó una ola de robos. Pronto la policía se involucró y Rinnie intentó evadirlos regresando a Escocia. Irónicamente, fue seguida y arrestada en Escocia por una joven Woman Police Constable de Gloucester llamada Hazel Savage, una oficial que 28 años después se convirtió en central en la investigación de Fred West. Rinnie fue llevada de vuelta a Gloucester, donde fue condenada por allanamiento de morada y robo, y se le dio 3 años de libertad condicional. Fred admitió en la corte que vivía con Anna McFarl, pero planeaba enviarla de regreso a Escocia y mantener a su esposa. Después del juicio, Fred continuó equilibrando las relaciones entre Anna y Rinnie, pero la tensión de este complicado arreglo se estaba volviendo demasiado para Fred, y aunque nunca se demostró, se cree que comenzó a desahogar sus frustraciones en mujeres desprevenidas de la zona. Entre diciembre de 1965 y enero de 1967 se cometieron 8 agresiones sexuales violentas a mujeres en el área de Gloucester, por un hombre que se ajustaba a la descripción de Fred. Aunque la semejanza no se dio cuenta hasta muchos años después, cuando finalmente se expuso la vida asesina de Fred West. También estaba la extraña muerte de Robin Holt, un joven de 15 años que era conocido tanto por Fred como por Anna. Fred trabajó con Robin en una fábrica de maquinaria agrícola en Gloucester. Pero el 20 de febrero de 1967, Robin no regresó a casa del trabajo, y al día siguiente fue visto en el pueblo natal de Fred, Muchmarkel. 9 días después lo hallaron semidesnudo y colgado en un establo abandonado cerca de su hogar. Esparcidas por el área había revistas pornográficas y lazos para ahorcar, que habían sido dibujados en los cuellos de las modelos. En su momento, la muerte se registró como suicidio, pero años después la muerte se vinculó a Fred, aunque no se pudo probar nada. Aproximadamente cuando Robin falleció, Anna McFall quedó embarazada del hijo de Fred. Escribió a su madre diciendo lo maravilloso que era Fred y lo emocionada que estaba por el bebé. Pero en realidad ahora vivía sola en una caravana y cuidaba de Anne-Marie y Charmaine cuando Rinnie estaba fuera en Escocia. Fred estaba desesperado porque su esposa Rinnie no se enterara del embarazo de Anna, y para asegurarse de que no lo hiciera, tenía que eliminarla. Anna fue vista por última vez en julio de 1967, cerca del sitio de la caravana donde vivía en Gloucester. Ella estaba muy embarazada en el momento en que las cartas de Anna a su madre y amigos en Glasgow se detuvieron. Asumieron que había hecho una nueva vida en Inglaterra y eligió dejar su vieja vida atrás. Y aunque pensaron que era extraño que no asistiera al funeral de su madre, que murió de inanición, ni una sola persona la buscó o informó su desaparición, ni siquiera los servicios sociales que se habían preocupado por sus arreglos de vida y el cuidado de los hijos de Fred y René después de que ella misma quedara embarazada. Poco después de la desaparición de Anna, Fred se mudó a Lake House Caravan Park, en el pueblo de Bishop's Cliff, en Tewkesbury, Gloucestershire. Viviendo a menos de 1 milla de distancia en Topayfields Road, estaba Rose Letts, de 13 años. Rose nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, Devon. Su padre William, conocido como Bill, era un veterano de guerra que estuvo en la Marina y su madre Daisy era una mujer petite. Para el mundo exterior, la pareja parecía feliz con una familia impecablemente arreglada y una casa inmaculada, pero las apariencias pueden ser engañosas y la realidad era muy diferente. Rose era la 4ª hija de Daisy y en el momento de su nacimiento ya estaba experimentando episodios de profunda depresión y una obsesión con la higiene y la limpieza de la casa. Lo significativo es que cuando Daisy quedó embarazada de Rose, estaba recibiendo tratamiento electroconvulsivo después de sufrir un colapso mental total, y a pesar de su embarazo, el psiquiatra continuó su tratamiento, que provoca convulsiones inducidas eléctricamente en los pacientes. Se dice que proporciona alivio de los trastornos mentales. El último de estos tratamientos se administró pocos días antes del nacimiento de Rose. Cuando nació Rose, al igual que Fred, todos comentaron lo hermosa que era la bebé. No obstante, notaron su extraña conducta. Ella movía su cabeza incesantemente durante horas,
y los niños mayores se quejaban porque golpeaba su cabeza contra la cuna por la noche. Mientras Rose crecía, seguía balanceando su cabeza por largos períodos, induciendo un estado parecido a un trance. Sus hermanos la consideraban poco inteligente y tan tonta como dos tablas cortas, lo que le valió el apodo de Rosie la despistada. Si el electroconvulsoterapia que recibió su madre mientras llevaba a Rose fue responsable de esto, nadie puede saberlo con seguridad, pero podría haber influido en su comportamiento más adelante en la vida. Aunque Daisy realizaba la mayoría de la limpieza, en realidad su esposo Bill era el obsesionado con el aseo. Insistía en inspeccionar regularmente las manos y el cabello de los niños y empapaba las alfombras en lejía para eliminar gérmenes. Desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo que provocaba una furia aterradora si encontraba una mota de polvo en cualquier lugar. Bill también prohibió a su esposa hablar con cualquier persona fuera de la casa, ya que temía que pudiera tener un affair, y si descubría que alguna vez había hablado con un vecino, la golpearía sin piedad. Él era igual de brutal con sus hijos, al igual que Daisy. De hecho, ambos padres de Rose estaban mentalmente enfermos, y su comportamiento hacia sus hijos tuvo un efecto profundo en su infancia y desarrollo. Bill también tenía un interés insalubre en su hija mayor, Patsy, y cuando ella no pudo soportarlo más y se fue de casa para unirse a las Wrens, él dirigió su atención a Rose, quien en sus años formativos creciendo, creía que el comportamiento de su padre era normal. Rose también comenzó a entregarse a la actividad sexual con ambos hermanos, así como con chicos del pueblo desde una edad muy temprana. Después de que los rumores sobre el interés insalubre de Bill en las niñas jóvenes circularan por el pueblo, la familia Led se mudó de Devon y finalmente terminó en Bishop's Cleeve, Gloucestershire, donde Bill había conseguido un trabajo y una casa con una empresa de electrónica. La familia tenía más dinero y seguridad, pero Bill seguía aterrorizándola. Rose asistió a la escuela Clivo. Este fue un momento infeliz para ella. Tenía pocos amigos y no encajaba. Para entonces, ella tenía sobrepeso y era cruelmente burlada. Rose reaccionó a esto con violencia y regularmente se desquitaba con sus torturadores, tanto niñas como niños, y se convirtió en una figura temida entre los demás niños en Bishop's Cleeve. Cuando Rose tenía 15 años, su madre no pudo más y dejó a Bill, llevándose a Rose y a sus hijos menores para vivir con su hija Glenys. Rose consiguió trabajo en el puesto de comida móvil de Glenys y su esposo. Esto le dio la oportunidad perfecta para seducir a los camioneros y a los automovilistas que pasaban para tener relaciones sexuales. Incluso intentó seducir a su cuñado en una ocasión y seguía abusando sexualmente de sus hermanos menores con regularidad. Sin embargo, poco después Rose declaró que se mudaría de nuevo con su padre. Se cree que su relación sexual se reanudó. Pero Daisy encontraba imposible mantener a sus otros hijos, y también no tuvo más opción que volver a mudarse con su esposo. Para entonces, Rose ya trabajaba de tiempo completo como mesera en un café en Cheltenham High Street, a 5 millas en autobús. Fred había regresado y vivía con su esposa Renee en un parque de caravanas cerca de la casa de los Letts. Fred y Renee habían sacado a sus hijos del cuidado, y con Anna fuera de la imagen, su relación había mejorado significativamente. Sin embargo, eso no impidió que Fred persiguiera a chicas jóvenes como Mary Baston, una camarera de 15 años en un café que él a veces visitaba. Mary desapareció el 6 de enero de 1968. Fue vista por última vez en una parada de autobús en Bristol Road, Gloucester. Tras su desaparición se realizó una extensa búsqueda, pero Mary nunca fue encontrada y el caso quedó sin resolver. Tras el arresto de Fred en 1994, se le interrogó sobre su desaparición, pero negó estar involucrado. Aunque se afirma en privado que admitió haber matado a Mary, pero nunca reveló dónde la enterró, existe una posibilidad muy fuerte de que Mary fuera otra de las víctimas de Fred West. Poco después de la desaparición de Mary, murió la madre de Fred y poco después de su funeral, Fred fue acusado de robo. Como resultado, perdió su trabajo y después de un breve periodo como vaciador de tanques sépticos, más tarde consiguió un trabajo como repartidor para una panadería local y mientras entregaba en un pequeño café en Cheltenham High Street, Rose Letts, de 15 años, llamó su atención. Una noche, mientras Rose esperaba un autobús después del trabajo, Fred se acercó a ella y comenzó a charlar. Al principio, Rose pensó que el desaliñado hombre mayor era un vagabundo, pero a medida que charlaban, se sintió halagada por la atención y descubrieron que vivían a menos de 1 milla de distancia el uno del otro.
Poco después, él la invitó a salir y se encontraron en el pub Swallows en Bishop's Cliff. Inicialmente, Fred le dijo a Rose que era un padre soltero, cuya esposa lo había dejado y había regresado a Escocia, dejándolo con 2 niñas pequeñas a su cuidado. De hecho, Renee todavía vivía cerca luego de que se separaran otra vez tras una de sus disputas. Pronto, Rose quedó encaprichada con Fred y en lugar de ir a trabajar, pasaba sus días en la caravana sucia y oscura cuidando a Charmaine y Anne-Marie y prostituyéndose a los hombres que Fred le llevaba. Fred estaba ansioso por conocer a los padres de Rose, pero después de ser presentado a ellos, le tomaron un disgusto instantáneo, viendo a través de sus ridículas mentiras sobre ser dueño de propiedades y tener una flota de camionetas de helados, y pronto lo echaron y ordenaron a Rose que terminara la relación con él. Pero a pesar de la desaprobación de sus padres, Rose continuó viendo a Fred en secreto, y cuando su padre se enteró, denunció a su hija a los servicios sociales, citando su comportamiento salvaje, y Rose fue puesta bajo cuidado hasta que cumplió 16 años. Cuando Rose cumplió 16 años, dejó el cuidado, se reunió con Fred y pronto quedó embarazada. Sus padres estaban furiosos y exigieron que se hiciera un aborto y abandonara a Fred o la desheredarían. Se negó y finalmente se fue a vivir con Fred en un piso alquilado en Midland Road, Gloucestershire. Al principio, Rose estaba ansiosa por jugar a las familias felices y cuidar de Charmaine y Anne-Marie, pero esto pronto se desgastó, y con su embarazo avanzado y las demandas de 2 niños pequeños, apenas menores que ella, las grietas comenzaron a aparecer, y Charmaine en particular se estaba convirtiendo en una niña obstinada que tenía poco respeto por Rose. Para aumentar la tensión, el 17 de octubre de 1970, Rose dio a luz a su primera hija, Heather Rose. Sorprendentemente, a pesar de su corta edad, Rose parecía escapar de la supervisión de los servicios sociales, quienes deberían haber evaluado su capacidad para cuidar a un recién nacido y 2 niños mayores. Si se hubieran realizado las revisiones, la historia podría haber sido diferente, ya que habrían notado la grave situación doméstica en la que se encontraban esos 3 niños. Esto no ayudó cuando Fred fue arrestado y acusado de robo y delitos de tráfico, y fue encarcelado durante 6 meses y medio. Rose, de 17 años, ahora estaba completamente sola, con escasos recursos y sin apoyo, cuidando a 3 niños pequeños. Durante este periodo, intentó mantener el control infligiendo castigos sádicos a los niños, en particular a Charmaine. Rose no ocultó su deseo de que su madre, Renee, regresara pronto para poder deshacerse de las 2 niñas. Durante este periodo, Charmaine fue hospitalizada con una fea herida punzante en su pierna, probablemente debido a un estallido violento de Rose. Pero nuevamente, no sonaron las alarmas y no se informó a los servicios sociales. A pesar de sus luchas, Rose encontró tiempo para escribir apasionadas cartas a Fred en la cárcel. Y curiosamente, Rose firmaba sus cartas como "tu siempre adoradora esposa", aunque Fred aún estaba casado con Renee. Rose visitaba a menudo a Fred en la cárcel, llevando a los niños. Poco después de una de estas visitas, alrededor del 15 de junio de 1971, Charmaine desapareció. Rose le dijo a la familia y a los vecinos que la madre de Charmaine, Renee, había venido a buscarla y llevarla de vuelta a Escocia, pero en realidad es probable que Rose perdiera los estribos y matara a la niña. Alarmantemente, la explicación de la desaparición de Charmaine fue aceptada por su escuela, que nunca cuestionó por qué su expediente nunca fue solicitado por su nueva escuela, y simplemente lo destruyó después de 3 años. Se cree que cuando Fred fue liberado de la prisión el 24 de junio de 1971, una de las primeras cosas que Rose le dijo fue que había asesinado a Charmaine y que él necesitaba deshacerse del cuerpo. Este habría sido un punto de inflexión en la relación de la pareja, y es probable que Fred confesara el asesinato de Anna McFall y posiblemente Mary Bathorn, y estos terribles secretos compartidos los unieron más como una pareja de asesinos, ambos con una comprensión de quitar otra vida. Rose había arrojado fríamente el cuerpo de la pequeña en el sótano de carbón debajo de su casa, y Fred recuperó los restos y los enterró en un agujero que cavó fuera de la puerta trasera de su apartamento. Sin embargo, en los meses siguientes, la tensión de los secretos compartidos de la pareja debe haber sido demasiado para la adolescente Rose, y decidió dejar a Fred y se fue con Heather para regresar a la casa de sus padres en Bishop's Cliff. Pero cuando llegó, su padre la rechazó, diciéndole que ella había hecho su cama y ahora debía acostarse en ella. Más tarde ese día, Fred apareció y Lourdes volvió a levantarse, amenazando con que si no volvía, su lugar en su cama pronto sería ocupado por alguna otra mujer.
Fred tenía otro problema en sus manos. Su esposa Rini, ella siempre se había mantenido en contacto para verificar el bienestar de sus hijas, y durante una visita debe haberse dado cuenta de que su hija mayor estaba desaparecida, e incluso visitó a los parientes de Fred en Match Markle para preguntar sobre su paradero. Alrededor de la misma época de la visita, se cree que Fred ofreció llevar a Renee a ver a Charmaine, pero primero la llevó al pub y la emborrachó hasta que no pudo ver. Luego la estranguló en su coche y llevó su cadáver de vuelta a 25 Midland Road, donde la cortó en pedazos y metió los trozos en bolsas. Luego condujo su coche de vuelta a un campo en Kempley, cerca de Match Markle, donde enterró los restos en el mismo campo que Anna McFall, y al igual que ella, a nadie le faltó Renee y nunca se informó de su desaparición. Su desaparición no se investigó hasta muchos años después. Tras el homicidio de Renee, los Wests continuaron su sórdida vida en el apartamento. Rose trabajaba como prostituta en su casa, algo que Fred alentaba y frecuentemente observaba a su esposa con sus clientes a través de un agujero espía en la pared del dormitorio. Sus hijos a menudo presenciaban actividad sexual, pero Fred y Rose parecían indiferentes a tal exposición y se convirtió en una forma de vida para las dos niñas pequeñas. Rini y Charmaine, fuera. Fred y Rose se casaron el 29 de enero de 1972. En la ceremonia, Fred no mencionó su primer matrimonio, describiéndose a sí mismo como soltero, a pesar de que se había casado con Rini en la misma oficina de registro. Los West fueron de luna de miel a Devon, cerca del lugar de nacimiento de Rose. Testigos que la conocían afirmaron que la pareja iba acompañada de una chica rubia bisexual. Aún se desconoce su paradero e identidad. Al volver a Gloucester, resolvieron cambiar de vivienda. La calle Midland Road era muy pequeña para una familia en crecimiento y el trabajo de Rose como prostituta. Así que su arrendador, Frank Sagermont, les ofreció una gran casa semi-adosada en Cromwell Street, ubicada a solo unos cientos de metros de distancia. La dirección que una vez fue deseable había caído en mal estado y la mayoría de las grandes casas se habían convertido en habitaciones y departamentos, a menudo frecuentados por estudiantes. Pero el número 25 no se había convertido y era espacioso con un garaje y un sótano. Era el sitio ideal para que Fred y Rose siguieran su turbio estilo de vida y expandieran el trabajo de Rose como prostituta. En particular, Fred planeaba convertir el sótano en una cámara de tortura para sus clientes. Después de establecerse, los West comenzaron a recibir inquilinos para ayudar con las cuentas, y Rose tenía relaciones sexuales con la mayoría de ellos regularmente. Un inquilino empezó a traer a su novia. Su nombre era Linda Goff. Los West pronto se hicieron amigos de ella y le ofrecieron trabajo de niñera, pues Rose estaba embarazada otra vez y requería ayuda en casa y con los niños. En junio de 1972, Rose dio a luz a otra hija llamada May. También fue alrededor de este tiempo que Fred y Rose comenzaron a abusar sexualmente de Anne-Marie, de 8 años. Ambos la llevarían al sórdido sótano de la calle Cromwell número 25, diciéndole que tenía suerte de tener unos padres tan cariñosos, y la llevaron a creer que lo que le estaban haciendo era lo que todos los padres amorosos hacían a sus hijas. Anne-Marie sufrió años de terrible abuso sexual y físico por parte de Fred y Rose. En noviembre del mismo año, Fred y Rose conducían por el campo en las afueras de Gloucester, cuando recogieron a un autoestopista. Caroline Owens, de 17 años, que vivía con su madre y su padrastro en el pueblo de Cinderford. Después de entablar una conversación con ella, le ofrecieron un trabajo como niñera y Caroline se mudó a Cromwell Street. Rose, en particular, encontró a la joven muy atractiva, pero Caroline se cansó de sus avances y del libertinaje sexual en la casa y anunció que se iba después de solo un mes. No obstante, Rose estaba resuelta a conseguirla, así que la pareja planeó secuestrarla. Una noche, tras visitar a su novio, Caroline aceptó que los West la llevaran a casa. Pero en lugar de llevarla a casa, Fred se detuvo en una puerta y dejó inconsciente a Caroline. Cuando despertó, estaba atada y amordazada. La llevaron a Cromwell Street, donde Fred y Rose la agredieron sexualmente. Finalmente, Caroline logró escapar y después de contarle a su madre sobre su calvario, denunciaron el incidente a la policía. Pero cuando el caso llegó a la corte, Caroline no pudo enfrentar el trauma de testificar contra ellos, y Fred y Rose solo recibieron una multa insignificante de 25 libras cada uno y se les permitió salir libres.
Se percataron de que podrían no correr con la misma suerte en el futuro y prometieron que matarían a su siguiente víctima. Después, centró su atención en Linda Gott, su niñera ocasional. Rose estaba embarazada de nuevo, y le ofrecieron a Linda un puesto más permanente para vivir, y el 19 de abril de 1973, Linda dejó una nota a sus padres diciendo que no se preocuparan, que había conseguido un piso y un trabajo y que los vería en algún momento. Nunca la volvieron a ver. Linda soportó la más horrenda tortura sexual tanto de Fred como de Rose. No está claro si murió como resultado del violento abuso o si Fred la asesinó para evitar que hablara, pero de cualquier manera la mataron. Luego, Fred enterró su cuerpo en el pozo de inspección de su garaje, primero desmembrando su cadáver para su propio placer. Incluso guardó algunas partes como macabros recuerdos antes de deshacerse del resto de sus restos, incluyendo su cabeza aún atada y decapitada en el pozo antes de cubrirla con tierra y escombros. Cuando la madre de Linda fue a buscarla y llamó a Cromwell Street, notó que Rose estaba usando las pantuflas de Linda. También notó en la línea de lavado algunas de las ropas de su hija. Fred y Rose inventaron una historia sobre cómo le pidieron que se fuera porque había golpeado a su joven hija, Anne-Marie. Transcurrieron 20 años de búsqueda incesante antes de que los padres de Linda Gott descubrieran la verdad sobre el destino de su hija. Su próxima víctima fue Carol Ann Cooper, una adolescente problemática de 15 años, cuya madre había muerto y cuyo padre no había podido lidiar con ella, por lo que la puso en cuidado. Carol vivía en el hogar para niños Pines en Worcester y en la noche del sábado 10 de noviembre. En 1973, ella esperaba en la parada de autobús. Después de una noche con su novio, Carol tenía la intención de pasar los siguientes días con su abuela, pero nunca llegó después de subir al autobús. Su paradero fue desconocido durante los próximos 20 años. Hasta que sus restos desmembrados, aún con la mordaza alrededor de su cráneo, fueron recuperados debajo de la bodega de la calle Cromwell número 25. No está claro cómo conoció su destino, pero es probable que Fred y Rose, en uno de sus viajes en coche, le ofrecieron llevarla y fue llevada de vuelta a la calle Cromwell. A diferencia de la vida de Carol, la próxima víctima de Fred y Rose, Lucy Parrington, una estudiante de la Universidad de Exeter de 21 años, era completamente diferente. Ella provenía de una familia acomodada con padres altamente educados. Y aunque estaban separados, Lucy mantenía una buena relación con ambos y estaba devota a la fe católica romana. En diciembre de 1973, Lucy había regresado a casa desde la universidad para pasar la Navidad en la casa de su madre en el pintoresco pueblo de Greton, cerca de Cheltenham. En la noche del 27 de diciembre, Lucy visitó a su amiga Helen, que vivía cerca, y alrededor de las 10:15 de la noche, Lucy se fue para tomar el autobús de regreso a casa de su madre. La parada estaba a menos de 3 minutos de la casa de Helen. Se cree que Lucy perdió el autobús y Fred y Rose le ofrecieron un aventón, posiblemente con sus hijos, dándole una falsa sensación de seguridad. Al igual que Carol, se desconoce exactamente cómo encontró su muerte, pero se cree que antes de ser asesinada, fue atada en el sótano de Cromwell Street y abusada sexualmente. Después de que la pareja la asesinó, Fred cortó su cuerpo de manera cruda pero efectiva con un pequeño cuchillo de cocina barato. Se cree que se cortó durante ese periodo. Según los registros, visitó urgencias casi al mismo tiempo con un corte profundo en la mano. A diferencia de las víctimas anteriores de West, la familia de Lucy informó rápidamente su desaparición, iniciando una amplia investigación policial. Equipos de perros policías y buzos buscaron extensamente a la niña desaparecida, y el caso recibió mucha publicidad en la televisión y en los periódicos. Es seguro que Fred y Rose conocían los informes en aquel entonces. Poco antes de la desaparición de Lucy, Rose dio a luz a Stephen, el tercer hijo biológico de Fred y ella. Fred también estaba haciendo arreglos para comprar la calle Cromwell número 25 a su arrendador. En abril de 1974, Therese Siegenthaler, una suiza de 21 años, asistió a una fiesta en Deptford, al sur de Londres. En aquel entonces, ella se estudiaba en el Woolwich College of Further Education. Al día siguiente de la fiesta, hizo autostop hasta Holyhead, donde planeaba tomar un ferry a Irlanda. Sin embargo, en algún punto de su viaje, se encontró con Fred y Rose, y terminó a millas de su ruta propuesta en las calles traseras de Gloucester.
Lamentablemente, ella sufrió el mismo destino que las otras víctimas de los West, y después de matarla y desmembrar su cuerpo, fue enterrada bajo la bodega, y más tarde, Fred construyó una falsa chimenea sobre el sitio de su tumba. Su familia en Suiza la reportó desaparecida tras no tener noticias de ella. Se hicieron esfuerzos frenéticos para encontrarla, pero jamás la habrían relacionado con la calle Cromwell, número 25. Apenas 6 meses después, el 14 de noviembre de 1974, Shirley Hubbard, de 15 años, desapareció sin dejar rastro. Shirley había sido adoptada por los Hubbard a los 6 años y vivía con ellos en Droitwich, Worcestershire. Era una niña rebelde y había huido de casa anteriormente. No obstante, cuando desapareció por última vez, se encontraba más serena y dichosa junto a su nueva pareja. Pero después de que él la vio abordar el autobús de Droitwich cerca de las 9:30 post-meridian de ese día, jamás se le volvió a ver. Se desconoce cómo terminó en el sótano de Cromwell Street, pero es probable que la recogieran en una parada de autobús o cuando se bajó del autobús. Cuando finalmente se encontraron sus restos, su cráneo desmembrado estaba envuelto apretadamente con cinta marrón y un tubo translúcido todavía colgaba de la zona de su nariz. El dispositivo se usaba comúnmente en formas extremas de bondage. Para la pobre Shirley, su muerte habría sido tortuosa a manos de estos dos monstruos sexuales horrendos. Se reportó la desaparición de Shirley, asumiendo que había escapado otra vez. Esto se reforzó con numerosas supuestas apariciones de ella a lo largo de los años hasta que se descubrió su verdadero y macabro destino. Sorprendentemente, durante este tiempo, los Wests seguían alojando inquilinos para pagar las cuentas, pero todos parecían ignorar lo que ocurría. Aunque en retrospectiva, muchos de ellos recordaban olores desagradables y mucho ruido y estruendo proveniente del área del sótano. Aunque en ese momento, simplemente asumieron que era Fred realizando algunas de las tantas supuestas mejoras que hizo en la casa. Sin embargo, un inquilino no tuvo tanta suerte. Juanita Mott, una problemática joven de 15 años, había llegado a la calle Cromwell después de recibir ofertas de alojamiento económico. Juanita había vivido allí esporádicamente por un par de años. Sin embargo, para abril de 1975, ella no estaba en la casa y se quedaba con su amiga Jennifer Baldwin en la ciudad de Newent. Jennifer estaba por casarse y Juanita se ofreció a cuidar a sus hijos durante la ceremonia, que sería el 12 de abril de 1975. La noche antes de la boda, Juanita decidió pasar la noche en Gloucester, como solía hacer, y se paró al lado de la carretera para pedir un aventón. Fred y Rose, conocidos de ella desde hace años, estarían familiarizados con sus hábitos y probablemente le dieron un aventón. Como los conocía, probablemente aceptó gustosa. Juanita nunca llegó a la boda de Jennifer, se convirtió en otra víctima de los West. Una vez de vuelta en Cromwell Street, fue amordazada y atada como un animal y suspendida de una viga en el sótano de los West y abusada. Probablemente murió asfixiada o por un golpe en la cabeza durante el ataque. Luego fue desmembrada y enterrada a 4 pies bajo el suelo del sótano. Sorprendentemente, a pesar de que no había indicios previos de una posible fuga, su familia nunca la reportó como desaparecida. Si lo hubieran hecho, sus lazos con Cromwell Street habrían sido expuestos, salvando muchas vidas. Vale la pena señalar que durante el tiempo que los Wests estaban matando a estas mujeres, la calle Cromwell número 25 era conocida por la policía y en ocasiones visitaban la propiedad por pequeños robos y uso de cannabis. Sin embargo, durante estas visitas, el comportamiento de Fred y Rose no revelaba lo que realmente ocurría en la casa. Nadie sospechaba que las constantes construcciones y extensiones de Fred en la propiedad eran para ocultar sus terribles secretos. Además de todas las chicas que los Wests mataron, también hubo varias otras víctimas de su abuso que sobrevivieron, pero se mostraban reacias a contarle a alguien por vergüenza y miedo. Y probablemente la persona que sufrió el abuso más severo fue la hija de Fred, Anne-Marie, quien durante la mayor parte de su infancia fue violada, torturada y abusada física y sexualmente, tanto por Fred como por Rose. Rose fue particularmente cruel con la niña, ya que estaba celosa de que ella era la hija de Fred con otra mujer, pero a pesar de esto, Anne-Marie idolatraba a su padre, y más tarde admitió que habría hecho cualquier cosa tanto por su padre, Anne Rose, y parece que explotaron esta devoción de la manera más vil. Fred comenzó a violar a Anne-Marie a la edad de 8 años y la obligó a prostituirse a la edad de 12. A los 15 estaba embarazada del hijo de Fred,
un niño que más tarde se descubrió ectópico y fue abortado. El sufrimiento insoportable que Anne-Marie soportó a manos de su padre y madrastra es difícil de digerir, por lo que no entraremos en detalles sobre su abuso. También vale la pena recordar que Fred y Rose asesinaron a la madre de Anne-Marie y a sus 2 medias hermanas, y las consecuencias de sus acciones han tenido un efecto catastrófico en su vida y bienestar mental. Es difícil imaginar cómo día a día ella lidió con lo que le sucedió. Para 1977, Fred era dueño de 25 Cromwell Street, que había sido convertida en 2 secciones. La planta baja donde vivía la familia y la planta alta donde los inquilinos vivían en estudios completamente equipados que podían alojar hasta 7 inquilinos a la vez, casi siempre mujeres. Fred también había convertido el sótano en cuartos para los niños. Esto le dio el disfraz perfecto para enterrar adecuadamente los 5 cuerpos que estaban allí debajo. También implicaba que las habitaciones de los niños estaban totalmente separadas de los adultos, permitiendo a Fred y Rose entregarse a su tortura sexual sin interrupciones. Rose podía entretener a sus clientes en un área especialmente adaptada, completa con un bar, televisión y un agujero espía para que Fred observara. También tenían una extensa colección de videos pornográficos caseros protagonizados por Fred, Rose y sus clientes, y posiblemente algunas de sus víctimas. Además, poseían videos ilegales de pornografía extrema, con niños y animales como protagonistas. Rose también anunciaba sus servicios en revistas de contactos sexuales. Fred y Rose mantenían contacto con parejas de intereses sexuales similares. Una de estas inquilinas era una mujer bisexual llamada Shirley Robinson, quien había estado trabajando como prostituta en Gloucester, cuando se hizo amiga de Rose y vino a vivir en uno de los apartamentos. Shirley tenía solo 18 años en ese momento, y pronto se involucró en una relación sexual con Fred y Rose. Rose estaba embarazada de nuevo, no del hijo de Fred, sino de uno de sus clientes de las Indias Occidentales. Y no mucho después del anuncio de Rose, Shirley descubrió que también estaba embarazada del hijo de Fred. Al principio, a Rose no le importó la noticia, pero después de que su bebé nació el 9 de diciembre de 1977, una niña de raza mixta a la que llamaron Tara, Rose se volvió cada vez más celosa de Shirley, y esto comenzó a afectar su relación con Fred, quien comenzaba a arrepentirse de haberse involucrado tanto con Shirley. Su bebé debía nacer el 11 de junio de 1978, un día que ni la madre ni el bebé llegarían a ver. Shirley fue estrangulada en Cromwell Street poco antes de dar a luz. No se sabe si Fred o Rose llevaron a cabo el asesinato, y a diferencia de la mayoría de sus otras víctimas, no hubo tortura sexual involucrada. Los West querían deshacerse de Shirley y su bebé porque eran una amenaza para su relación. Para entonces, la bodega estaba llena, así que Fred cavó un hoyo en el jardín trasero y enterró allí los restos. Shirley había sido desmembrada de una manera particularmente brutal y frenética. Le arrancaron el cuero cabelludo y posiblemente le extrajeron a su bebé no nacido, tal vez intentando mantenerlo con vida. Años después, hallaron su pequeño esqueleto acurrucado junto a los restos óseos de su madre. En un giro cruel, West intentó reclamar beneficios de maternidad en nombre de Shirley. Sin embargo, se rechazó la reclamación tras revelarse en las investigaciones que Shirley ya no residía en Cromwell Street. No se hicieron más preguntas y los Wests le dijeron a cualquiera que preguntara sobre el paradero de Shirley que se había escapado a Alemania. Nadie reportó la desaparición de Shirley ni se interesó por su bienestar. Después de que Shirley fue asesinada, la relación de Fred y Rose se reanudó y decidieron tener otro hijo. El 17 de noviembre de 1978, Rose dio a luz a otra hija a la que llamaron Louise, y aunque el nombre de Fred estaba en el certificado de nacimiento, es probable que uno de los clientes de Rose fuera el padre. En mayo de 1978, el padre de Rose, Bill, falleció a los 60 años. Siempre ha existido el rumor de que Bill fue uno de los clientes de Rose, ya que hacía visitas frecuentes a Cromwell Street. Aunque esto nunca se ha establecido completamente, una cosa es segura, pocas personas lamentan la muerte de Bill, y está enterrado en una tumba sin marcar en Cheltenham. Poco después de la muerte de Bill, en agosto de 1979, los West cobraron otra víctima. Su nombre era Alison Chambers. Alison era residente en Jordan's Brook House, una escuela aprobada para chicas en Gloucester. La casa albergaba a jóvenes problemáticas expulsadas de otros lugares de cuidado.
Las chicas que vivían allí tenían alrededor de 15 años, y para Fred y Rose proporcionaba el entorno perfecto para atraer a jóvenes chicas a Cromwell Street. Allison, de 15 años, era una chica muy infeliz que vivía en un mundo de fantasía donde todo era ideal. Rose se hizo amiga de ella y escuchó sus problemas, y tanto ella como Fred jugaron cruelmente con la vulnerabilidad de la joven ingenua, prometiéndole una vida en el campo en su granja. Por supuesto, todo era mentira, pero la pobre Allison les creyó, y tan pronto como cumplió 17 años, dejó Jordan Brook y escribió a su madre, diciendo que vivía con una familia hogareña, cuidando a sus 5 hijos. Es probable que ya tuviera una relación sexual tanto con Fred como con Rose. Pero poco después de mudarse a Cromwell Street, Allison fue brutalmente asesinada y desmembrada antes de ser enterrada en el jardín. Cuando los amigos preguntaron a los West sobre su paradero, Rose inicialmente dijo que estaba viviendo en su granja inexistente. Más tarde cambió esto cuando un amigo preguntó para visitarla allí, diciéndole que Allison se había ido a vivir con parientes. Como con otras víctimas, la policía no investigó su desaparición, ya que oficialmente había sido dada de alta y no se consideraba vulnerable. En 1980, Anne-Marie tendría 16 años. Durante casi toda su vida, fue abusada física, mental y sexualmente por sus padres y explotada como prostituta infantil. Su miserable existencia se había vuelto insoportable, y justo antes de su 16º cumpleaños, finalmente logró escapar de la terrible vida y se fue a vivir con amigos. Rose dio a luz a otro hijo llamado Barry, lo que significa que después de la partida de Anne-Marie, aún quedaban 5 de los hijos de los West viviendo en Cromwell Street. La mayor de estos era Heather, de 10 años. Ahora que su hermana mayor se fue, Fred concentra su atención en ella. Justo como le había dicho a Anne-Marie, le dijo a Heather que era el derecho de su padre tener relaciones sexuales con ella. Era golpeada con frecuencia por Fred y Rose. En los próximos 2 años, Rose tuvo otros 2 hijos. Rosemary Jr. en 1982 y Luciana en 1983. Fred no engendró a ninguno de estos niños. Se cree que tuvieron el mismo padre de las Indias Occidentales que Tara. Con la familia creciendo, cada vez más carga de trabajo recaía en sus hijos mayores, y Heather, May y Tara cocinaban, limpiaban y cosían regularmente. Heather, en particular, estaba sintiendo la presión de las tareas que se le asignaban, así como el abuso que estaba sufriendo, y se volvía cada vez más retraída. La antes estudiosa alumna ahora se metía en problemas escolares. También comenzó a beber y fumar, y a la edad de 12 años fue sorprendida robando en tiendas, y también era muy cautelosa con los hombres o la atención masculina. De una manera típicamente cruel, Fred y Rose se burlaban de su hija, diciendo que debía ser lesbiana, y Heather fue la primera de los hijos mayores de West en escaparse, pero rápidamente regresó para recibir una paliza. Stephen fue el siguiente en escaparse, pero a diferencia de los padres normales, los West ni siquiera intentaron buscarlo o reportarlo como desaparecido. Lo dejaron dormir en la calle por 3 semanas hasta que volvió, como Heather, para ser golpeado. A pesar del terrible abuso en casa, Heather era inteligente y en el verano de 1986 debía presentar sus 8 exámenes CSE. Heather estaba decidida a aprobar los exámenes para trabajar a los 16 años y abandonar su hogar. Pero para entonces, sus padres eran el tema de conversación de la escuela, y Rose en particular era objeto de chismes debido a que algunos de sus hijos claramente no eran amigos. Sin embargo, los niños West fueron manipulados para no revelar nada sobre su sádica vida familiar. Pero lamentablemente, a Heather se le escaparon algunas cosas y sus padres se enfurecieron. Es posible que esta indiscreción sellara su destino. Heather, cada vez más desesperada por escapar, le preguntó a su hermana Anne-Marie, ahora casada, si podía vivir con ella. También le contó a una amiga lo que estaba pasando en casa, quien le contó a sus padres que eran amigos de Fred y desestimaron las afirmaciones. Después de acabar sus exámenes, Heather abandonó la escuela con la intención de encontrar empleo y huir. Es probable que si hubiera podido encontrar uno, todavía podría estar viva hoy, pero era a finales de los años 80 y los trabajos eran escasos, y mientras Heather deambulaba por la casa, es probable que a Fred y Rose les molestara tanto que un día estalló una discusión y Heather se convirtió en otra víctima de la malvada pareja. Se sabe que Heather fue estrangulada. También estaba desnuda y atada cuando se encontraron sus restos, aunque no se encontró ninguna mordaza. Se desconoce quién la mató, y aunque Fred lo confesó,
Se cree ampliamente que fue Rose quien asesinó a su primogénito. Después de su muerte, Fred despedazó maniáticamente el cuerpo de su hija, quitándole la cabeza y las extremidades y arrancándole las uñas. Luego puso los restos en una bolsa negra. Cuando el resto de los niños volvió de la escuela y preguntó dónde estaba su hermana, Fred y Rose les dijeron que Heather había conseguido un trabajo en un campamento de vacaciones en Devon y se había ido ese día. Fred le pidió a su hijo Stephen que lo ayudara a cavar un hoyo en el jardín para instalar un estanque de peces. Stephen no sabía que cavaba un hoyo para enterrar a su hermana. Stephen notó que el hoyo que cavó había sido rellenado. Fred le dijo con calma que había cambiado de opinión sobre el estanque y luego colocó un patio sobre el área en su lugar. Con Heather fuera, Fred dirigió su atención a May, pero ella rechazó furiosamente sus avances sexuales y su constante manoseo a la vista de Rose se convirtió en una broma para ellos. Al igual que había hecho con Heather, Fred acusó a May de ser lesbiana y las tensiones entre la pareja se intensificaron. Pero May se había encontrado un novio y en menos de 4 meses desde su encuentro, él se había mudado a Cromwell Street. May reveló más tarde que esto la protegió de ser violada por su padre, aunque finalmente Fred y Rose pidieron a la pareja que se fuera y lograron comprarse una nueva casa lejos de Cromwell Street. Aunque May nunca fue abusada sexualmente por Fred, más tarde se descubrió que a la edad de 5 años fue violada por el hermano de Fred, John. May recientemente escribió un libro sobre cómo sobrevivió su infancia con Fred y Rose. Tras el asesinato de Heather, Fred y Rose parecieron suavizarse un poco en los años siguientes. Rose ya no trabajaba como prostituta y ya no aceptaba inquilinos, y la pareja, que había recibido un par de visitas de los servicios sociales, estaba ansiosa por presentar al mundo exterior la imagen de una vida respetable. A pesar de las tensiones en el matrimonio de los West, en un punto Rose se mudó temporalmente a un conjunto de camas cercano al colegio de sus hijos menores. Rose, cansada de las constantes demandas sexuales de Fred, comenzó a salir con otro hombre a escondidas. Pero todo esto se volvió insignificante, cuando en agosto de 1992, la policía allanó la calle Cromwell, número 25, y arrestó a Fred bajo sospecha de violar y abusar sexualmente de su hija, Louise, de 13 años. El arresto también provocó que los otros hijos de los West fueran puestos en cuidado de protección. Rose también fue arrestada, pero luego liberada, aunque ambos fueron acusados. Fred por violación y sodomía, y Rose por fomentar el coito sexual ilegal y crueldad hacia un niño. Más tarde se descubrió que Fred y Rose habían sacado a Louise de la educación, y la escuela creyó a Rose cuando les dijo que se había ido a vivir con un pariente. En realidad, Louise estaba siendo abusada por sus padres y ellos temían que pudiera revelar la verdad a sus compañeros de escuela. Aunque Fred y Rose habían amenazado a su hija con que la familia se rompería si le contaba a alguien, finalmente Louise confió en una amiga que le contó a su madre, quien luego alertó a la policía. Durante el tiempo que Fred estuvo en prisión preventiva, Rose hizo un intento fallido de suicidarse. Sin embargo, extrañamente, Rose también había cambiado su actitud hacia Fred. Ella lo visitaba regularmente en su albergue de fianza en Birmingham, y aquellos que los vieron juntos dijeron que parecían un par de adolescentes enamorados. Parecía que las acusaciones, en vez de destruir el matrimonio de los West, lo revivieron. Muchos percibieron esto como un intento manipulador de Rose para silenciar a Fred sobre su participación en el abuso de su hija. En la corte, la pareja negó los cargos en su contra y mientras estaban juntos en el banquillo, el juez declaró que los 3 hijos menores de los West, incluyendo a Louise, se habían negado a testificar contra sus padres. Esto resultó en el colapso del caso y veredictos de no culpabilidad. Crucialmente, los servicios sociales no permitieron que sus hijos pequeños volvieran a vivir con ellos. En lugar de luchar por el regreso de sus 4 hijos menores, renunciaron a ellos y vaciaron sus habitaciones de ropa y juguetes y los tiraron. Incluso hablaron de tener más hijos, pero como Rose había sido esterilizada después de su último hijo, esto tuvo que revertirse primero. Rose se sometió a la operación y afortunadamente no volvió a quedar embarazada. Sin embargo, a pesar de que Fred y Rose creían que habían escapado de su último encuentro con la ley, desconocían que la policía estaba investigando dónde estaba su primogénita Heather. Habían preguntado sobre su paradero durante la investigación por el abuso de Louise y estaban preocupados por lo vagas e indiferentes que eran acerca de dónde estaba su hija. De hecho, una detective,
La agente Hazel Savage, que estaba trabajando en el caso, recordaba a Fred West desde cuando era una joven oficial y se le había asignado recoger a la primera esposa de Fred de Escocia, después de que debía presentarse a juicio por robo. Durante el viaje de regreso a Gloucester, Rinnie se había confiado a la oficial Savage, contándole varios detalles sobre su complicada y degradante vida con su esposo Fred. Savage se encontró con Fred en el juicio de Rinnie, recordando lo que éste le había contado años atrás. La detective Savage no dejaría pasar este asunto. Había demasiadas discrepancias en la historia de West, y ella se determinó a descubrir qué le sucedió a Heather. Poco sabía ella los horrores que descubriría más tarde. Pero una cosa es segura, si no fuera por su determinación para llegar a la verdad, es probable que los Wests se hubieran salido con la suya en sus crímenes. Durante los 6 años posteriores al arresto de Heather, en 1992, parece que no hubo más asesinatos y estuvieron completamente fuera del radar policial. Para aumentar la preocupación por Heather, se escuchó a uno de los hijos de los West en el hogar donde estaba, que Heather estaba enterrada bajo el patio, y el comentario fue reportado a la policía. El 24 de febrero de 1994, la policía llegó a la calle Cromwell número 25 con una orden de registro que les permitía buscar en el jardín como parte de su investigación sobre la desaparición de Heather West. Tanto Fred como Rose fueron llevados para ser interrogados. Poco después, Fred admitió haber matado a su hija Heather y enterrarla en el jardín trasero de la calle Cromwell. Hasta los guió de vuelta a casa para señalarles dónde excavar. Tras confesar, Rose pudo volver a casa. Mientras la policía continuaba cavando en el jardín, Rose y 2 de sus hijos mayores se quedaron en la casa. Ya habían desenterrado un fémur humano. A esto le siguieron otros 2 huesos de la pierna y la enormidad de lo que había sucedido en Cromwell Street comenzaba a revelarse. Mientras tanto, Fred confesó 2 asesinatos más, pero Rose siguió negando su participación en ellos. Rose y los hijos mayores fueron interrogados de nuevo, pero se les permitió volver a casa. Ahora era claro que no podían permanecer en Cromwell Street y fueron reubicados a una casa segura. Rose siempre culpaba a Fred y hasta sus hijos le creían. Para entonces, la historia llegó a los periódicos y la prensa y cámaras de televisión acudieron a Cromwell Street. Todo el jardín y el sótano estaban siendo excavados por la policía, y se reveló que estaban buscando al menos 9 víctimas más. Fred continuó admitiendo la responsabilidad total por los crímenes, pero sin que Rose y sus hijos mayores en la casa segura lo supieran, el lugar había sido intervenido. Los periódicos ahora mostraban titulares como Casa de los Horrores. 2 meses después del arresto de Fred, Rose también fue arrestada y acusada del asesinato de Linda Goff. Rose respondió a cada pregunta que se le hizo sin comentarios. Mientras tanto, Fred respondía a todas las preguntas, dando cada vez más detalles de sus horribles crímenes, mientras seguía negándose a implicar a Rose, insistiendo en que actuó solo. También les había mostrado el campo en Much Marcle, donde había enterrado a Rene, y más tarde encontraron los restos de Anna McFall en un campo adyacente. Los restos de Charmaine también fueron encontrados debajo del suelo de la cocina de su antigua casa en Midland Road. Rose enfrentaba 9 cargos de asesinato y Fred 2 adicionales, los de René y Charmaine. No obstante, la muerte de Charmaine desconcertó a la policía. Fred fue muy claro sobre cómo había matado a las otras mujeres, pero seguía cambiando su historia sobre cómo Charmaine encontró su muerte. A finales de julio de 1994, Fred y Rose se reunirían por primera vez desde el arresto de Fred. Ambos comparecieron juntos en una audiencia de prisión preventiva en Gloucester. Fred intentó desesperadamente interactuar con Rose, poniendo una mano en su hombro y buscando contacto visual. Pero Rose lo despidió fríamente, mirando al frente, apenas reconociendo su presencia. Fred estaba devastado por este desaire de la mujer a la que intentaba proteger y a quien aún amaba desesperadamente. Fred y Rose se reunirían por última vez en otra audiencia de prisión preventiva en Gloucester. Para entonces, todos los cuerpos habían sido recuperados y Fred y Rose fueron acusados de 9 asesinatos en conjunto. Fred 3 adicionales que incluían a Anna McFall, Rinnie y Charmaine. Fred ya había sido advertido de que Rose no quería hablar con él, y cuando se encontraron, Rose lo rechazó fríamente de nuevo, apenas ofreciéndole una segunda mirada. Fred para entonces era un hombre destrozado, no porque se le hubiera acusado de asesinato en serie, sino por el rechazo de Rose hacia él.
no había escuchado ninguna palabra de aliento de ella desde su arresto. Había enviado constantes mensajes a través de Stephen y Anne-Marie para decirle a Rose que la amaba, pero no recibió nada a cambio y había caído en una profunda depresión y a menudo se le escuchaba llorando en su celda. Estaba detenido en prisión preventiva en la prisión de Winson Green y como prisionero en espera de juicio, se le permitía cierto confort y tenía una cama individual con el lujo de un sistema de música, su propio edredón de cama y fundas de almohada. A pesar de la sombría existencia, Fred había aprovechado al máximo su situación. E incluso había colocado cortinas en sus ventanas con barrotes. El día de Año Nuevo de 1995, Fred comió su desayuno y fue al patio de ejercicios, donde eligió lo que iba a almorzar. Luego volvió a su celda y escribió una nota para Rose que decía, para Rose, «Feliz Año Nuevo, querida, todo mi amor para siempre y para siempre». A las 11:30 de la mañana, recogió su comida y la llevó de vuelta a su celda para comerla, donde estaría solo durante una hora. Pero en lugar de comer su comida, Fred quitó las sábanas de su cama y las rasgó en tiras que trenzó juntas para formar una ligadura fuerte. Luego, se subió a una silla y pasó la ligadura por un conducto de ventilación en su celda. Mientras estaba de pie en la silla, se puso un nudo corredizo sobre la cabeza. Luego pateó la silla para alejarla. El cuello de Fred no se rompió inmediatamente, lo que significa que se asfixió lentamente y habría sufrido un dolor considerable. Fred permaneció colgado por 55 minutos hasta que los guardias lo encontraron. Cuando descubrieron sus acciones, intentaron desesperadamente salvarlo, pero ya era demasiado tarde. En la pared de su celda, Fred había rayado las palabras «Freddy el asesino en serie de Gloucester», como si fuera algo de lo que estaba orgulloso. También dejó una serie de cartas que nunca envió expresando cuánto amaba a Rose. Después de la muerte de Fred, hubo críticas por parte de las familias de las víctimas sobre cómo se pudo permitir que Fred se suicidara y les privara de un juicio por la muerte de sus seres queridos. Además, en un movimiento extraordinario, la heroína del caso, Hazel Savage, había estado hablando con un agente sobre escribir sus memorias sobre el caso por una cifra de $1 millón, y después de una investigación sobre su conducta, fue retirada del caso. Asombrosamente, los hijos mayores de Fred, Anne-Marie, May y Stephen, lloraron profundamente a su padre, a pesar de los años de abuso que les había hecho pasar. Sin embargo, Rose no mostró emoción alguna al enterarse de la muerte de su esposo. Debe haberle amanecido que ahora ella era la que tenía que soportar el peso de sus crímenes y los de Fred, y esto puede haber sido lo que impulsó a su equipo legal a hacer un esfuerzo decidido para que se retiraran los cargos. Después de todo, Rose no había admitido nada y Fred al principio insistió en que ella no estaba involucrada. Pero ahora él se había ido. Los jueces decidieron que había suficientes pruebas para proceder con el juicio, y en lugar de retirar los cargos contra Rose, se agregó otro, el asesinato de Charmaine de 8 años, llevando el total de cargos de asesinato contra ella a 10. Tras el fallecimiento de Fred, hubo poca empatía hacia él, a pesar de que los pormenores de los delitos no se habían revelado. Fue odiado por el público, e incluso hubo teorías de conspiración de que los oficiales de prisión habían coludido o incluso asistido al suicidio. Aunque luego se descubrió que no había evidencia de esto, y habían actuado correctamente tras encontrar a Fred ahorcado. Fred había pedido ser sepultado en la parcela familiar de Much Markle. Incluso dejó un dibujo de lo que quería en su lápida. En perfecta paz espera a Rose, su esposa. Por supuesto, esto estaba fuera de discusión, y después de su muerte, el cuerpo de Fred se mantuvo en congelación profunda durante 3 meses. Ninguna funeraria o iglesia aceptó sepultarlo. Finalmente, a cambio de una historia del hijo de Fred, Stephen, el periódico News of the World accedió a encontrar un crematorio que estuviera dispuesto a realizar el funeral, y Fred finalmente fue cremado en el crematorio Canley en Coventry el 29 de marzo de 1995. La prensa se había enterado, y el lugar estaba lleno de cámaras de televisión y periodistas. Los hijos de Fred, Stephen, May y Tara asistieron al breve servicio, seguido por la hija mayor de Fred, Anne-Marie, quien estaba particularmente molesta, ya que no había sido invitada. Es difícil imaginar después de lo que Fred y Rose le habían hecho pasar. Aún adoraba a su padre y quería rendirle homenaje. Stephen llevó las cenizas de Fred a Much Markle,
con la intención de esparcirlas cerca de las tumbas de sus padres. Pero Anne-Marie apareció y tomó la urna. Anne-Marie llevó las cenizas de Fred a la casa de su hermano Doug después de una pelea. Se desconoce qué les sucedió después de eso. A Rose no le importó qué le pasó a su marido, y siguió afirmando su inocencia, respaldada por su hijo mayor Stephen, May y Tara, quienes creían vehementemente que ella no había hecho nada malo y que su padre era el culpable de todos los asesinatos. En este punto, no tenían idea de la verdadera implicación de su madre. El juicio de Rose se fijó para el 3 de octubre de 1995 en el Tribunal de la Corona de Winchester. Durante este tiempo, su estado psicológico era inestable y se le vigiló por riesgo de suicidio. Antes del juicio, trasladaron a Rose del centro de detención de Puckle Church a la cárcel de Winchester. Al inicio del juicio, Rose aún confiaba en ser declarada inocente y planeaba mudarse a Irlanda al finalizar. Sus hijos mayores también creían en su inocencia y sentían lástima por ella y el desorden que su padre había dejado atrás para que ella lo resolviera. Aunque no asistieron al juicio, sí asistieron al resumen. Pero crucialmente, Anne-Marie decidió testificar contra Rose. Su relato fue desgarrador y estaba tan angustiada después de su aparición en el estrado que intentó suicidarse sin éxito. Durante la investigación de los crímenes de Fred y Rose, también salió a la luz que el hermano de Fred, John, también había participado en la violación y tortura de Anne-Marie, y estaba previsto que fuera juzgado, igual que Fred, se ahorcó antes de que comenzara el juicio. Se cree que él estaba al tanto y probablemente involucrado en los crímenes de Fred y Rose. En resumen, Brian Leverson, por la fiscalía, describió a Rose como una mujer dura e ingeniosa, que estaba obsesionada con el sexo y era la pareja perfecta para Fred West. Pero al igual que los 3 monos de bronce, ella afirmó no haber visto, oído ni hablado ningún mal, a pesar de vivir en una casa donde las mujeres eran violadas, mutiladas y enterradas. Dijo que la muerte de Fred fue el mayor regalo que podría haberle dado a Rose, porque significaba que no podía ser interrogado, y con toda probabilidad demostrado ante el tribunal como un mentiroso y su cómplice. Concluyó que Fred y Rosemary West eran compañeros perfectos y que estaban en esto juntos. Por supuesto, la defensa no estuvo de acuerdo, pero para este momento, algunas de las pruebas y declaraciones de testigos, en particular de Caroline Owens y Anne-Marie, eran abrumadoras. El miércoles 21 de noviembre de 1995, el jurado encontró a Rose culpable del asesinato de Charmaine y su propia hija, Heather, así como de Shirley Robinson. Después se fueron para decidir el veredicto sobre las otras 7 víctimas. Al regresar, Rose fue hallada culpable en todos los cargos. En la sentencia, el juez Mantle ordenó a Rose que se levantara. Luego dijo Rosemary Pauline West: en cada uno de los 10 cargos de asesinato por los que has sido condenada unánimemente por el jurado, la sentencia es de cadena perpetua. Si se presta atención a lo que pienso, nunca serás liberada. Rose no mostró ninguna emoción mientras la llevaban, nunca más sería vista por el mundo exterior. Los crímenes de Fred y Rose parecen ficción. Es imposible comprender cómo 2 seres humanos pueden ser tan crueles y sádicos. Su caso también es muy raro. Eran una pareja aparentemente felizmente casada con una hipoteca y una familia viviendo en medio de una ciudad, en una calle donde saludaban alegremente a sus vecinos a diario. En una casa ubicada cerca de un centro comercial y una estación de policía por la que cientos de personas pasaban todos los días, completamente ajenas a los horrores que se estaban desarrollando allí. También eran raros en el hecho de que ninguno de ellos estaba nunca bajo la influencia de drogas o alcohol. Los crímenes que cometieron fueron únicamente para satisfacer sus depravados deseos sexuales, y aunque ambos tenían una inteligencia por debajo del promedio, no estaban mentalmente discapacitados. Una cosa que tenían en común era su infancia abusiva y las tendencias pedófilas de sus padres y, en el caso de Fred, posiblemente también su madre. Carecían de límites morales, sobre todo con sus hijos. Muchos han sugerido que el accidente de Fred de adolescente pudo haber cambiado su personalidad, pero Rose no tenía tal excusa. Es probable que Fred y Rose asesinaran a más chicas jóvenes. Pero tristemente para sus familias, Fred ya no está aquí para contar sus historias, y Rose aún reclama su inocencia y actualmente está intentando, pero fallando, en apelar.
Una asesina en serie que victimiza a su propia hija es un caso extremadamente inusual. Desde el momento en que Rose mató a Charmaine cuando tenía solo 17 años, guardando su cuerpo para que Fred lo deshiciera cuando salió de prisión, se convirtieron en un equipo, un cóctel letal de secretos y mentiras que creó un vínculo entre ellos más fuerte que cualquier voto matrimonial. Claro, estaban fracasando en el proceso. Así, sus crímenes quedaron sin castigo por más de 2 décadas. Entre 1972 y 1992, los niños West habían visitado urgencias unas asombrosas 31 veces con diversas lesiones. No obstante, nadie investigó a la familia. Algunos de los niños tenían enfermedades de transmisión sexual, impedimentos del habla y estrabismos, todos síntomas clásicos de abuso. Los servicios sociales habían sido informados de que los niños West a menudo se quedaban solos en Cromwell Street, y aunque se visitó a la familia, no se tomó ninguna acción. Otro error asombroso fue que 6 de las 12 víctimas conocidas de Fred y Rose nunca fueron reportadas como desaparecidas por su familia y amigos. En el caso de Heather, ¿por qué los familiares de Fred y Rose nunca cuestionaron su paradero? Una cosa es casi segura: a través del extenso campo que rodea Gloucestershire y Herefordshire hay muchos más horrores ocultos que algún día alguien descubrirá. Si Fred hubiera vivido, es probable que hubiera revelado algunos de esos secretos. Pero con Rose West, las posibilidades de aliviar el sufrimiento de muchas familias cuyos seres queridos han desaparecido son tan probables como que ella admita alguna vez su culpa o muestre algún remordimiento por sus víctimas. La casa en Cromwell Street desapareció hace mucho tiempo. Años después de hallar los cuerpos, el consejo demolió la estructura, que ahora es una pasarela de concreto. La familia de Rose ya no la visita en prisión, y con los años, algunos de ellos han hablado sobre su vida como hijos de los asesinos en serie más malvados de Gran Bretaña, Fred y Rosemary West. Gracias.